Muy buenos días, hermanos, que en esta mañana el bendito Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que su presencia, su Santo Espíritu se muestre en esta mañana en nosotros, de tal manera que podamos recibir de parte del Señor una palabra, una bendición, una manera de nosotros de expresar nuestra gratitud a Él, hermano, es entregar nuestra vida por completo al Señor. Estemos siempre dispuestos a recibir y a dar. Cuando Dios nos da, hermano, estemos dispuestos nosotros también a dar también a otros esas bendiciones, también llevar a otros esa gratitud que Dios nos da todos los días. Qué tan importante es venir a los pies de Cristo. Qué tan importante es venir a los pies del Señor, hermano, y entregarle nuestra vida, rendirnos y decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Y decirle: Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana, gracias, Dios mío, dile por la vida que me das. Dile: gracias, Señor, porque nos levantamos con bien, nos levantamos dispuestos a hacer tu voluntad. Y le damos gracias a Dios por eso. Por eso en esta mañana quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Mientras le pedí al Señor una palabra de bendición para nuestra vida en este día, puso en mi corazón hablarles un poquito, hermanos, sobre la vida la importancia de estar limpios delante de Dios. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de grandes luchas, tiempos, hermanos, donde luchas contra falsas doctrinas, luchas contra mucho mandamiento de hombre, que van siempre en oposición a la persona de nuestro Dios Todopoderoso, que va siempre en contra de la voluntad divina, va siempre en contra de lo que Dios quiere establecer. Estamos viviendo tiempos muy importantes, a la hora de manifestar el amor hacia Dios, y cuales estamos resistiendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde tenemos que resistir para mantenernos en la verdad, para mantenernos firmes delante de Dios, mantenernos firmes, ay Dios mío, en la fe, mantenernos firmes en la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la causa por la cual nosotros estamos en el camino de Dios, en el camino del bendito Evangelio. Tenemos que resistir hasta el final, tenemos que mantenernos, porque el punto es mantenernos. La Escritura dice en Mateo 24, ¿verdad? Dice que el que se mantenga firmes hasta el fin será salvo. Quiere decir que hasta el último día de nuestra vida tenemos que mantenernos en ese camino, mantenernos firmes delante de Dios. Por eso el hermano, siempre lo diré siempre, que el propósito de este momento para estar con ustedes, hermano, traerles una palabra de bendición, una palabra de vida para tu vida, hermano, es con la intención de que siempre esté escuchando, que siempre esté, hermano, diciéndole la importancia que nuestro Señor Jesucristo viene, la importancia de mantenernos firmes en Cristo, la importancia que escucha que hay que volver a casa, la importancia de entender de que todo pecado es perdonado, la importancia de entender que no hay nada que nos impida realmente seguir el camino de Dios. No hay nada, hermano. Los únicos que pueden impedir todo esto se llama uno mismo. Por eso en el libro de Juan, leyendo, el Señor habló a mi corazón, hermano, en el libro de Juan 15, versículo 22, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Dice, permaneced en mí como yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, no puede permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecieras en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. Miren, el punto de todo esto en el camino de Dios, hermano, y eso es mi preocupación como pastor que dirigimos la iglesia, que Dios nos ha puesto a pastorear la iglesia, es que el pueblo de Dios lleve mucho fruto de limpieza en su vida. Que haya un pueblo, hermano, que realmente se preocupe por agradar a Dios todos los días. Algo que el Señor dice, la importancia de dar mucho fruto. Y una de las cosas que dijo el Señor, hermano, es que nadie puede dar frutos si su vida no la limpia, si su vida no se santifica para el Señor. Nadie puede dar frutos agradables al Señor si su vida no la limpia. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Lo limpiará para que lleve más frutos. El punto es, el que en mí no lleva fruto. ¿Qué fruto, hermano? ¿De qué fruto está hablándonos Él? ¿De qué fruto nos está diciendo Él que llevemos nosotros? Porque Él dice algo. Acá dice, hermano, sin perder ahí Juan, dice en el libro de Romanos 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y habéis, después de haber sido libertados del pecado, se hicieron siervos hechos de Dios, tenéis por frutos la santificación y como fin la vida eterna. Miren que aquí, cuando nos dice aquí entonces en Juan, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué fruto? El fruto de la santificación lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, que lleva el sello de la santificación, que tiene como propósito la santificación y tiene como meta la vida eterna, lo limpiará para que lleve más frutos. Para que lleve más frutos. Por eso es el propósito del Evangelio, hermano, es como fruto de la santidad. Dice que en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, empezó en nosotros un trabajo de parte del Padre. Esa parte del Padre, hermano, ese trabajar en nosotros, es a limpiarnos. Empezó a nosotros, hermano, a poner su Santo Espíritu, puso su Santo Espíritu en nosotros para llevarnos a la santificación. A la obediencia. La santificación tiene que ver con obediencia a la palabra. Tiene que ver con seguir a Cristo. Por eso dice, hermano, que en este camino del Evangelio, el propósito de Dios, dice, hermano, que lleves como fruto el que tiene anhelo y deseos de ser realmente santificado, ser realmente limpiado. Entonces tiene como fruto, hermano, que se mantenga firme en las cosas de Dios. No puede el hombre decir hoy sí, mañana no. No puede el hombre decir, hermano,
Hoy estoy animado, mañana no. No puede decir, me voy a alejar un tiempo de Dios y luego regreso, porque Dios me está esperando. Hay quienes a Dios le va a permitir regresar, pero hay quienes no, hermano. Y eso lo dice en el libro de Romanos. Dice que a algunos les abrirá las puertas de la inmundicia, por cuanto no probaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Estaban reprobados en cuanto a toda buena obra, de tal manera que dice que Dios les hizo porque primero ellos se corrompieron en su mente, y el hombre que se corrompe en su mente, hermano, Dios entonces lo entregará a la inmundicia, y como consecuencia dice que también sus cuerpos se entregarán al pecado. Por eso, ¿de dónde salió tanta homosexualidad? La homosexualidad salió porque dejaron de darle la gloria a Dios. Usted va a entender, hermano, que la mayoría de la gente artista, muy famosos, Michael Jackson, hermano Juan Gabriel, mucho artista, hermano, famoso, Yuri, o sea, todos esos famosos tenían una relación con Dios. Muchos de ellos, sus padres eran pastores, muchos de ellos eran gente que estaba dentro de la iglesia, que tenía una participación en el Señor. Eran gente cristiana, era gente que asistía a una iglesia, eran gente que, hermano, iba y tenían una relación con el pastorado. Pero aquí el Señor dijo, no puede, o sea, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará. Todo aquel que no lleve como fruto, no tenga como anhelo, no tiene como deseo, hermano, la santificación en su vida, entonces, hermano, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, dice, lo limpiará para que lleve más frutos. Lo va a hacer a un lado, hermano. Y vosotros, dice, y vosotros estáis limpios, dijo, por la palabra que os he hablado. Cuando mi Señor Jesús estaba hablando en este tiempo, fue con este tiempo Dios está hablando de limpieza. Este tiempo Dios está hablando de despojarnos de todo peso, hermano, de despojarnos de todo pecado, para que corramos, hermano, con paciencia la meta, el propósito divino, para que alcancemos toda cosa, toda promesa que Dios nos ha dado. Por eso el Señor dice, el que en mí no lleva fruto, ¿cuál fruto? La fruto de la santificación, lo quitará, lo hará a un lado. Pero el que tenga como anhelo y deseo realmente ser santificado, entonces lo tomará, lo limpiará para que lleve más frutos. Lo probará, lo trabajará, hermano, hará de él, hermano, un propósito divino sobre su vida. El propósito, hermano, era limpiarlo, era purificarlo. Porque una de las cosas que el Señor a mí me ha explicado, que no es lo mismo santidad que purificación. No es lo mismo. Porque puro es, hermano, el haberlo, algo que se trabajó y que no queda nada, ni una partícula de lo que es malo. Por eso dice el Señor, y vosotros esté limpio por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando mi Señor dice siempre, dice en el libro de Hebreos, sin que pierda hasta aquí, dice en el libro de Hebreos 12, versículo 1, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asadía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Mira que acá dice que tenemos que limpiarnos, significa que Dios nos ayudará, hermano, a despojarnos. Dios nos ayudará, hermano, a quitar el pecado. Dios nos quitará toda carga de conciencia de nuestra vida para que podamos terminar esta carrera. Por eso la meta es Cristo. Nuestra meta como hijos de Dios es Cristo.
No creer en Cristo, sino llegar a Cristo. Por eso vemos, hermano, que dice, despojémonos. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo los haré descansar. Corramos a Él. Y también digo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar el pronto socorro, la pronta ayuda. ¿Hacia dónde tenemos que correr nosotros cuando el anhelo es limpiar nuestra vida? Tenemos que correr entonces hacia el trono de la gracia y de la misericordia donde Él está sentado. Por eso dice, menospreciado se aprobó y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué se sentó ahí? Para que todo aquel que corra en Él alcance misericordia. Para todo aquel, hermano, que lo busque a Él, sea perdonado, sea limpiado de todo peso, hermano, que sea limpiado de toda carga. Por eso nos acercamos a Él confiadamente, hermano, porque Él nos hace la invitación de decirnos, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Llevar nuestras situaciones en Cristo Jesús nos hará más fácil. Pero acá dice, despojémonos. Despojémonos en el griego significa apotisemi, que significa poner lejos, significa separar, significa alejar, significa desechar, significa despojarse uno mismo. Entonces, cuando el Señor dijo, y vosotros estáis limpios, quiere decir que, hermano, que la limpieza tiene que ver con dejar a un lado o desechar aquello que nos impida avanzar, que nos impida acercarnos a Dios, que nos impida estar más cerca de Cristo. Por eso dijo, poniendo la mirada en el sacrificio de la cruz, que está diciendo, poniendo la mirada en la misericordia, poniendo la mirada en el perdón de Dios, para que nosotros, dice, se sentó en el trono, poniendo la mirada, hermano, en que nosotros sigamos siempre adelante para verlo a Él sentado, reinando sobre nuestra vida. Despojémonos. Despojémonos significa despojarse uno mismo, dejar a un lado aquello que nos impida acercarnos a Cristo. Dejar a un lado a todos aquellos que nos hace imposible, hermano, o creer que nos hace imposible no rendir nuestra vida como debe de ser delante de Dios. Si tienes obstáculo en tu vida para no servirle, para no acercarte, para no estar siempre más cerca de Él, es el momento hoy en día de decirle, Señor, quiero estar más cerca de ti. Limpia mi vida, desecho esto. Quiero ponerte a ti en primer lugar. Quiero buscarte más, quiero adorarte más. Pero dijo el Señor en el principio en Juan 15, verá, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo aquel que no desea la santificación, lo quitará. Todo aquel que no desea, no lleva como fruto la santificación, lo quitará. Pero cuando hay ese profundo deseo en nuestra vida de ser limpiados, entonces dice que el Señor lo toma y lo despojará de todo peso y de todo pecado que lo atormenta, que lo aflige, para que pueda acercarse confiadamente al Señor. Por eso es importante, hermano, que nuestra vida tiene que estar siempre renovadas en el Señor. Pero luego dice en el versículo 4 de ahí, hermano, de Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Dice que nadie puede dar frutos, mira, hermano, sin limpieza.
como pámpano no puede llevar fruto de santificación, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nadie puede santificarse por sí mismo. Nadie puede decir estoy limpio. Nadie puede decir yo soy bueno, yo soy santo. Nadie lo puede si no lleva en su mente, en su corazón, el deseo profundo de realmente la santidad. El pámpano no, nadie puede santificarse, nadie puede estar limpio, hermano, si no se deja. Y la santificación es la obediencia a la palabra. Lleno del Espíritu Santo se llama obediencia. Estar el deseo profundo de realmente que cuando Dios nos hable nos limpiemos. Por eso dice, hermano, si no hay el pámpano es el deseo, no, si no, el pámpano es el deseo, como el pámpano no, pues si no hay deseos en nuestra vida de llevar una vida en santidad, no puede llevar fruto por sí mismo. No puede dar un fruto de santidad, no puede haber limpieza en su vida porque no hay el deseo profundo de realmente ser obediente. Si no permanece en la vida, dice, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. No pueden permanecer en ese deseo, no pueden mantenerse en el anhelo y el deseo de santificar su vida. Dice, porque ustedes no permanecen en mí. Y permanecer en Cristo es permanecer en la palabra. Dice que nadie puede dar frutos sin limpieza. Nadie puede dar fruto sin limpieza y sin firmeza en el Señor. No habrá el deseo, no habrá el anhelo, hermano, de la santificación. No habrá. No hay el deseo, no hay el anhelo. Mira, hermano, de hecho el título que le puse a este mensaje, que provisional, ¿verdad? Lo que contamina al hombre es tomar el evangelio como un rito. Porque acá dijo algo él, que ahorita le voy a mostrar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Que el Señor, me llamó la atención lo que el Señor me dijo en esta mañana. Porque yo soy la vid, dice, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogerá y los echan en el fuego y arden. El Señor dijo que el que no permanece en mí, el que no permanece en la fe, el que no permanece dentro del propósito divino, hermano, hasta que esa palabra se cumpla de la santidad, el que no camina conforme a la palabra, el que no camina conforme a la voluntad divina y así lo cree, entonces dice que hará que su vida se seque. Y es importante entender que la palabra secar aquí significa sheraino en el griego. Y la palabra sheraino en el griego, hermano, significa madurar. Entonces cuando el Señor dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, ¿qué está diciendo? No madurará, no dará un fruto maduro. Y todo aquel que no madure, que no entienda, que tome las cosas con seriedad, los van a recoger y los van a echar fuera en el fuego y arden. O sea que se secaron, hermanos, se secará. O sea que la palabra madurez significa llegar a entender lo que hacen. Quien no permanece firme en la obediencia y tiene como deseo, hermano, echar fuera de su vida las cosas desagradables, no entenderá, entonces dice que se secará.
Ese pámpano se secará, no da fruto, porque hermano, porque se secará todo anhelo, todo deseo, todo propósito se va a secar en su vida. Quiere decir, hermano, que no será una prioridad en su vida. No solamente no será una prioridad en su vida, sino que, hermano, dice que no llegarán a entender, porque madurez tiene que ver con entender las cosas, en entender lo que hace. Hay gente que está seca. Está en el camino de Dios, pero no busca a Dios. Está en el camino de Dios, pero vive lejos de Dios, vive apartado de Dios. Estos están secos, no entienden lo que hacen. Por eso el Señor dijo, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, en que cada día nuestra vida sea limpiada. Entonces digo, entonces serán mis discípulos, serán verdaderos seguidores de Cristo, realmente serán verdaderos cristianos, verdaderos evangélicos, verdadera gente, el pueblo que ame a Dios, hermano. Lleve mucho fruto, frutos de santidad. Cuando dice habla de mucho fruto, está hablando, hermano, de que crezcamos en madurez, que entendamos realmente lo que hacemos. Por eso dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevé muchos frutos. O sea, hermano, ¿cuál es el mucho fruto? El mucho fruto es producido cuando el hombre se deja limpiar. Se deja limpiar de sus pecados, se deja limpiar en su vida, para que Dios sea exaltado, sea glorificado, o sea, para que se hable bien de Él y para que sea conocido por los hombres. Nadie puede dar fruto, dijo el Señor, si no se deja limpiar. Nadie puede por sí mismo limpiarse, nadie puede ser por sí mismo santificarse, nadie por sí mismo puede hacer las cosas agradables a Dios si el Espíritu Santo no está en su vida. Bendito Espíritu Santo, que ha sido mi maestro todo este tiempo desde el día que lo conocí. Oh hermano, por eso dice, mi Padre es glorificado, el que lleve muchos frutos, el que se deje limpiar su vida. Pero cuando yo veo este pasaje del libro de Mateo, 15 versículo 5, leyendo este pasaje, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a sus discípulos les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mas acercando de sus discípulos dijeron, ¿sabes lo que los fariseos, saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron mucho. Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos de guías de ciego, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces miren lo que le pidieron los discípulos. Le dijeron, explícanos esta parábola. Y Jesús le explicó esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Ustedes no pueden entender esto? Mira, habla de ciegos, habla de padres. En veces como que no tienen ninguna relación con lo que el Señor está hablando. Entonces les explicó esta parábola y le dijo, ¿no entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Pero el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Miren que a ellos el Señor les dijo algo, hermano. Les habla de una parábola. Les habló, hermano, de que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres. Y cualquiera que diga a su madre ofrenda esa al Señor, dice, están invalidándose ustedes. Mira, lo interesante aquí, hermano, es que el Señor le dijo, ustedes se enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Por eso le decían al principio que estamos en un tiempo donde tendremos que luchar con mucha doctrina, falsa doctrina. Por eso las doctrinas no están en una congregación, no están en una denominación. Las doctrinas están en la boca de las personas. El querer cambiar la voluntad divina, el no afirmar las cosas como son, es una falsa doctrina. Es un mandamiento que está pegada. Hay doctrinas y hay mandamientos de hombres, o sea, basada en opiniones, en lógicas, en razonamientos, aunque aparentemente se oiga como una verdad, no lo es. Porque tendrá como propósito toda voluntad divina, tendrá como propósito la santificación, la limpieza, el desechar, hermano, el apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Por eso, hermano, que el Señor le dijo aquí, dice, enseñan como mandamientos de hombre. El mandamiento, hermano, es aquel que se apega a o sea, ¿cuál mandamiento de hombre? El mandamiento de hombre que está diciendo aquí es aquel que se apegó a la voluntad humana. Se pegó a su propia conveniencia. Hermano, lejos de hacer la voluntad del Señor. Se apegó, hermano, a la voluntad propia y no a la voluntad de la limpieza para santificación. Por eso el Señor dijo, volvemos a repetirlo en el libro de Romanos 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, que está en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la santificación, si el hombre no tiene la santificación y no tiene como fin la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dejando el pecado, dejando toda desobediencia, toda rebeldía, hermano, nadie puede limpiarse por sí solo. Nadie puede limpiarse. Por eso el Señor los encaró y le dijo, hermano, que ellos no podían dar frutos por sí solos. Lo que hacen es falso, es un fruto falso. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado la palabra a su propia conveniencia. Y por eso dice que llamó a los discípulos y les dijo, oír y entender. Ustedes quiero que oigan y entiendan. Porque vosotros estáis sin entendimiento. Dice que esto les ofendía mucho a los fariseos. Los fariseos, hermano, eran hombres muy, pero muy religiosos. Habían acomodado el evangelio. Mandamientos de hombre es acomodar el evangelio, acomodar una palabra a su vida. Lo habían acomodado a su día, a su tiempo, a su lugar. El día, la hora y el lugar, ellos lo ponían. De acuerdo si podían o no, tenían que amoldarse primeramente al día, a la hora y al lugar de ellos. Así acomodaron el evangelio. El mandamiento de hombre se apega al día, a la hora y al lugar que el hombre decida. Ya no es a la hora, el día y el lugar donde Dios diga, sino donde el hombre diga.
Eran muy religiosos, pero lo hacían cuando ellos querían. El mandamiento de hombres se acomoda a su vida. Quieren trasladar el evangelio, lo quieren acomodar a su vida diaria. Ahora parece ser que este bendito evangelio se tiene que acomodar a las personas. No las personas se tienen que acomodar a Dios. No las personas se tienen que acomodar al evangelio. Ahora el evangelio es exigido por muchos que se acomode a su vida. ¿Acaso mi Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, decían ellos que al instante ellos dejaban las cosas y lo seguían? ¿Acaso Pedro no pudo haber dicho, Señor, tengo mucho trabajo? Porque eso dijo Pedro, no hemos pescado nada. A lo mejor pudiéramos entrar un poquito en razonamiento y decir que injusto, ¿verdad, hermano? Decir que Pedro, hermano, tuvo que seguir a Jesús y no pensó en su familia, en que tenían que darle de comer. ¿No pensó en eso? O aquella mujer que le dio a Eliseo, hermano, lo de las tortas y le dijo, dame primero a mí de comer. Y dice que solamente tenía para ella y su hijo. Y ella le dijo, no, dame a mí primero. ¿Qué hubiera pensado esa mujer? Pues ¿qué? ¿Cómo que le voy a dar primero? Podrá ser muy siervo de Dios, podrá hacer lo que quiera, pero primero mi comida. ¿Cómo voy a dejar de comer a mi hijo? No le entiende. ¿Acaso, hermano, esa mujer no fue bendecida tremendamente? Dice la Escritura que, hermano, que le hizo caso al siervo. Y dice que se fue 7 años. Le digo, vete de tu casa. Deja todo y se fue. ¿Será que esta mujer no tenía animalitos? ¿Tenía algo ahí, hermano? Y dice que se escribió en los libros desde el tiempo que se fue. Dice que se abrió los libros y dijeron, cuando ella dice, oye, ¿puedo regresar a mi casa? Esperaba la orden de un siervo. Y el Señor dijo, oye, si esta mujer ya tiene 7 años que se fue, y la orden fue del cielo, vino es que le multipliquen todo lo que en 7 años se había perdido, que le restituyan todo. ¿Acaso Pedro por seguir al Señor no llevó nada de comer? ¿Acaso después en la noche dice que tiraron las redes, hermanos, y no se podía ni subir la red de tanto pescado que había? Hermano, hoy la gente está acomodando el bendito evangelio, lo está acomodando a su día, a su hora y al lugar donde ellos quieran. Eso es un mandamiento de hombre. Eso es un mandamiento. Eran muy religiosos, por eso les ofendía, hermano. A ellos les ofendía. Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Les ofendía. Dice que al instante ellos dejaban todo y seguían a Cristo, hermano. ¿Y acaso mi Señor? Por eso cuando Pedro le dijo, estaban ahí los discípulos, le digo, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Hemos dejado casa, familia, negocio. Y el Señor le dijo, ni por mí ni por el evangelio, que no reciban 100 veces más. Y la palabra 100 en el hebreo significa santidad. Porque santidad significa 100, el número 100 representa santidad. Que no reciban ustedes santidad. ¿Qué recibimos nosotros al dejar todo por el Señor? Santidad. Un fruto de santidad. ¿Qué hacemos que cuando Dios nos llama en cualquier momento, hermano? ¿Qué es el fruto? El fruto de la santidad. Y entonces Dios empieza a limpiar nuestra vida. Por eso dice que estos mandamientos de hombres, oír y entender, y el Señor le dijo, porque eso es interesante. Tenemos como fruto la santidad y la vida eterna. Por eso dice, llamando a sus discípulos, ¿ustedes entienden esto? Y luego cambia el contexto de la palabra y dice, lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando
Cuando el Espíritu habló a mi vida y entendí eso, digo, por eso digo el que contamina. ¿Por qué dijo esto mi Señor Jesús? Hermano, contaminaron esto porque acomodaron su vida, acomodaron el Evangelio a su día, a su hora, a un lugar, acomodaron el Evangelio a su vida diaria, ya no a lo que Dios decía. ¿Y qué es lo que pasó? Digo el Señor, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, esto lo contamina. Su rito, su forma de buscar a Dios, su forma de creer en Dios, la forma de acercarse a Dios, la forma de servir a Dios. Cuando lo queremos hacer a nuestra manera, hermano, y no dejamos todo, o sea, cuando Dios nos llama a servir, cuando Dios nos llama a estar con Él, cuando Dios nos llama, dice, ¿por qué el hombre se contamina tanto? ¿Por qué el hombre es impuro? ¿Por qué el hombre cada día es más pecador? Hermano, porque dice que los fariseos eran muy religiosos, que habían acomodado el Evangelio de acuerdo a su vida. Voy cuando quiera, busco cuando quiera, yo sirvo cuando yo quiera. Ya no era cuando el Señor lo llamara, sino cuando sí tenía tiempo. Él decía el día, la hora. Ellos decían el lugar. Ellos decían de qué forma. Acomodaron el Evangelio a su vida. Ya ellos no se acomodaron al Evangelio. Dice que esto les ofendía. Dejaron de servirle, porque si no era como ellos querían y no disponían así como lo decían ellos, hermano, se convirtieron en unos religiosos. Y es interesante que, hermano, que al convertirse en una persona religiosa que acomode el Evangelio a su día, a su hora y a su tiempo, o sea, a su lugar, es interesante. Dice que no se les revelará el Evangelio. Aún para ser siervo, para servir al Señor, se necesita la santificación. Porque la santificación es una manera de permanecer limpios, permanecer en el camino de Dios. Permanecemos limpios para servirle a Él, hermano. Permanecemos firmes en el camino de Dios porque estamos como fruto la santidad. Y después de la santidad viene el proceso de la limpieza, viene el proceso de todo aquello. Dios va limpiando nuestra vida, nuestra alma, va perdonándonos, va quitándonos de nosotros toda carga de pecado, todo recuerdo, toda conciencia. Dios empieza a restaurar nuestra vida, empieza a purificar nuestra vida, empiezan las promesas, empieza el que Dios nos use, empieza Dios a transformar nuestra vida, porque hemos decidido buscar la santificación. Mi Señor les decía que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, tratándose de su doctrina, de su mandamiento, tratando de lo que estaba diciendo. La manera como ustedes se acomodan el Evangelio a su vida los hace unas personas que se contaminen. Por eso el Señor dijo, pero respondiendo Él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros, ¿por qué ellos no habían entendido esto? ¿No entendéis que lo que entra en la boca al vientre, dice, va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. De ahí salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Por qué se habían contaminado tanto? Porque ellos estaban sin un entendimiento de la voluntad divina. Porque habían convertido. ¿Por qué se habían convertido?
Porque, hermano, porque de su boca salían mandamientos de hombres. Mandamiento de hombres, convertir el mandamiento, convertir el evangelio, acomodarlo a su vida. ¿Y saben qué convirtieron sus idas a los cultos? Su búsqueda hacia Dios lo convirtieron en un rito, en un simple compromiso. Y se contaminaron. Entonces me llamó la atención que el hombre, cuando toma como rito el evangelio y no lo toma como para limpiar su vida y para servir al Señor, su vida se contaminará. Se contaminará. Se contaminaron porque tomaron el evangelio como un rito. Voy cuando quiera, cumplo cuando quiera, sirvo cuando quiera, me ofrezco cuando quiera. Todo aquel que tome el evangelio y lo acomode a su vida, el Señor dijo, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Que lo dejó sin entendimiento, que acomodó el evangelio a su vida. Y de ahí, de esa forma de pensar, salieron los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué estaba diciendo? Que el evangelio no es de rito, el evangelio es de limpieza. Habían convertido el evangelio en un rito. Por eso en Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, el que predicase a su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué hay tanta contaminación? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué hay tanta distorsión dentro del camino de Dios, hermano? Porque convirtieron el evangelio en un rito. Su vida la convirtieron en una religiosidad. Acomodaron el evangelio a su vida. Voy cuando quiera, sirvo cuando quiera, busco a Dios cuando quiera. Yo digo el día, la hora y el lugar. Y si no es así, se sintieron ofendidos. Oh, hermano, ¿por qué el hombre, dice el Señor, se contamina? Se contaminaron porque tomaron el evangelio como un rito. Cumplían solamente. Y no tenían como fruto la santidad. Oh, hermano, no tenían propósito de apartarse del pecado, no tenían, hermano, para que se predicase el arrepentimiento, para perdón de pecados, no tenían como propósito eso. Habían convertido su vida en una religiosidad, completamente, como dice la hermana, insujetos a la palabra, completamente en desobediencia. Acomodaron el evangelio al día, a la hora y al lugar que ellos querían. Lo demás simplemente era un rito, era un cumplir y ya. Lo acomodaron a su vida. Dice aquí, ¿por qué había tanta contaminación? El hombre se contaminó porque convirtió el evangelio en un rito. Porque convirtió el evangelio a su manera. Se quedaron sin entendimiento. Lo quieren hacer a su manera, a la hora que quieran. Oh, querido hermano, el evangelio no puede acomodarse a la vida del hombre.
Es el hombre que tiene que acomodarse a la vida de Cristo. Para ellos no era importante, hermano, dice que no era importante la santificación, no era importante la limpieza, no lo que entra en la boca de lo que contamina. ¿Qué es lo que entra en la boca, hermano? Nosotros comemos la palabra. Y para alimentación, ¿quién entró en nuestra vida? Cristo entró en nuestra vida. Cristo no nos va a llevar al pecado. Cristo no nos va a llevar a la desobediencia. Cristo no nos va a llevar a la rebeldía. Cristo no nos va a llevar a la maldad. Cristo no nos va a llevar a que vayamos en oposición a la voluntad divina. Cristo nos va a llevar a la santidad, a la obediencia, al temor, a la búsqueda, a la entrega, al servicio nos va a llevar Cristo. Pero no nos va a llevar nuestro Señor Jesucristo a lo contrario a la voluntad del Padre. No. Nos va a llevar realmente, por eso Él dijo que Él no anda buscando adoradores. Él anda buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que sean sinceros de corazón, que realmente digan verdad en su boca, que realmente sean fieles, que la palabra verdad significa fiel, la palabra verdad significa alguien que se mantiene firmes, que haya limpieza de boca. Por eso decíamos, hermano, que toda atadura, toda administración viene por la boca. Y por eso decirle, Señor, limpia mi boca. Pon un carbón encendido en mi boca donde yo que soy de labios inmundo, pueda hablar lo correcto, limpia mi boca, Señor. Dile, limpia mi boca. Limpia mi boca. ¿De dónde se contaminaron todo? Contaminaron porque esto lo enseñaron. El que acomode el evangelio a su manera, saldrá de su boca lo que realmente hay, la contaminación por dentro. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, más lo que sale de su boca. De su boca, la manera como hablaban, demostraban, hermano, que en su corazón estaban llenos de inmundicia, que en su corazón habían todos estos anhelos y estos deseos. Por eso el hombre limpio dice, hay que apartarnos de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ese es el hombre limpio, que aunque lo haya cometido, va en contra de lo que cometió, porque tiene que predicar que lo que hizo estaba mal, y hay que predicarlo, hermano, aunque nos duela, aunque nos dé vergüenza, hay que predicarlo. Pero estamos limpios, ya nuestra boca, hermano, estamos en contra del pecado. Dice que se quedaron sin entendimiento. Les ofendía. A muchos les ofende esto. Quieren hacerlo a su manera, a su tiempo, a su hora. No, hermano. Por eso vamos a ver que hay mucha contaminación. Vemos muchos errores, vemos muchas fallas, porque solamente cumplen a su día, a su hora. Pero, hermano, no hay realmente un deseo de santificarse. No hay un deseo realmente de... El hombre que realmente está firme, dijo el Señor aquí, es aquel que se santifica. Es aquel que permanece no en una iglesia, sino permanece buscando la limpieza, que deje de estar haciendo todo lo malo para perdón de pecados. Querido hermano, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Realmente, cuando Dios nos llame, decir, Señor, heme aquí. Y cuando Dios nos llame a servir, decirle, heme aquí. Que no recibas 100 veces más, que no recibas como recompensa, que no recibas como fruto la santidad. ¿Qué provoca la santidad?
servirle a Él. Y como estamos sirviéndole a Él, estamos junto a Él, y junto a Él, Él dijo, verá, separados de mí nada podéis hacer. No, nosotros estamos, ¿por qué estamos junto a Él? Porque le estamos sirviendo. Y si le estamos sirviendo es porque estamos firmes en Él, y entre más tiempo pasemos con Él, nos está limpiando de todo pecado, de todo peso, de todo aquellos que nos impida ir hacia adelante. Por eso en esta mañana, si Dios pasa esta mañana a hablarte, sígueme, deja las cosas y síguelo. No le digas mañana, al ratito, como poniendo excusas, pretexto y justificación, porque quieres que se acomode Él a tu vida, porque te comprenda. Aquellos hombres a quienes Dios llamó estaban en una situación muy difícil, que tenían que poner más hermano, más atención a su familia, a su vida personal, y ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora entendemos mucho de que ¿por qué hay tanta contaminación? Porque tomaron el Evangelio como un rito. Su vida es una religiosidad. Querido hermano, vuélvete al Señor. Limpia tu vida. Toma en serio el Evangelio y sigue a Cristo. Seguir a Cristo no es ser cristiano. Seguir a Cristo es la santificación. Eso es seguir a Cristo. Para que dice que cuando vio eso, nos limpió para dar frutos de santidad. Por eso la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. Así que vuélvete al Señor. Repara tu vida, vuélvete al camino, ponte en la brecha, hermano, y proponte que el Evangelio es limpieza a tu vida. Sírvele al Señor, hermano. Vuelve a casa, ponte a cuentas y vuelve a casa. Permanece firme en el Señor y verás cómo Dios va a mover todas las piezas, va a empezar a restaurarte, a limpiarte, a tomar, hermano, a tomar tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, deja el pecado. Si Cristo te visita hoy en esta mañana, hermano, y te dice, deja todo eso, deja el pecado y sígueme, síguelo, hermano, síguelo. Si Dios te dije, deja de afanarte, Dios va a bendecirte. Dios a los que llamó prosperó. A los que llamó prosperó. No los dejó muertos de hambre, no los dejó sin dinero, no los dejó que padeciera, no los dejó solo, los prosperó. ¿Todo por qué? Porque no acomodaron el Evangelio a su vida, sino ellos se acomodaron a la vida de Cristo. Acomódate a la vida de Cristo. No esperes que el Evangelio se acomode a ti, porque se contaminaron y había mucho pecado en sus vidas. Y de eso hablaban, porque de lo que salía de su boca era lo que realmente estaba la contaminación en su corazón. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Si Cristo pasa esta mañana por tu casa, por tu vida, hoy te está llamando, vuelve a casa. Él quiere trabajarte, Él quiere limpiarte, para que puedas acercarte al trono de la gracia y de la misericordia, para que Él pueda quitar toda carga, todo peso sobre tu vida y que nada te detenga de seguir hacia adelante. Ponte a cuentas, sírvele al Señor, hermano, y verás que Dios no desamparará a ninguno que lo sigue. Lo bendecirá, lo prosperará y sobre todo tendrá el privilegio de estar junto a Él, de permanecer junto a Él. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Le mandamos saludos a todos hermanos y hermanas. Gracias por esta mañana que nos permiten poder traerles una palabra de vida para su vida a todos los hermanos. Muchas gracias por su tiempo.
las que nos comentaron, los que están atrás, muchas gracias, hermano. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, escríbase también en YouTube, ahí también estamos basando las enseñanzas, hermano. Y les esperamos hoy viernes, hermano, a punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Si Él te está llamando en esta mañana, ven, hermano, no le digas mañana. Esos son religiosos. Por eso hay tantas cosas que están mal. Si Él te llama hoy, decirle: Señor, aquí estoy, Padre. Deja lo que tengas que hacer, pero corre al llamado. Créame que a los que corren al llamado, Dios los bendice, Dios los prospera, Dios los ayuda. No por correr a Él te va a dejar en la miseria, te vas a dejar en la pobreza, te va a dejar en la ruina. Porque a Dios, aquellos que se acercaron, aquellos enfermos que se acercaron, Dios, hermano, hizo un milagro en su vida para que lo siguiera. Como lo hizo Magdalena, como lo hicieron aquellos hombres que estaban pasando necesidades. Dios hizo milagro por seguirlo a Él. Así que ven en esta mañana a Cristo. Ven a Cristo esta mañana. Ponte a cuentas, hermano, y sigue a Cristo donde quiera que vaya. Y créame que tu vida va a cambiar, no solamente en tu vida espiritual o en tu vida natural, sino créame que Dios va a cambiar tu vida a tu alrededor va a cambiar. Les esperamos en punto de mañana, en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de vida para tu vida, hermano. Gracias porque nos bendice mucho que nos acompañe y que estemos seguros, hermano, que lo que Dios está creando es que nosotros tengamos el deseo de estar con Él. Eso es lo maravilloso. Dele like a la página. También les recordamos, hermano, que aunque lo estamos diciendo, el culto del día domingo será a partir de las 7 de la noche. Lo estaré diciendo. El culto del domingo será a partir de las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga, ayúdenos a compartir y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.